Ya, entonces si no tienen más consulta respecto a lo anterior, comienzo. ¿Hay alguna otra consulta? Ya, entonces estamos en la unidad 2, la clase 18 de segundo medio. Hoy día es la clase del martes. Entonces el objetivo de esta semana va a ser relacionar la forma general y la forma canónica de una función cuadrática y graficarlo usando distintas estrategias. ¿Ya? Algunas de las estrategias que vamos a ver hoy día son que ya las hemos visto, pero las vamos a formalizar un poquito más y también recordar. ¿Ya? Esto está a partir de la página 130 en su texto del estudiante por si necesita verificarlo o recordarlo ahí. ¿Ya? Como recuerdo, en la semana pasada, la última semana que tuvimos clase, vimos todo lo que tenía que ver con vértice, eje de simetría y concavidad. ¿Ya? Una parábola es cóncava hacia arriba o simplemente cóncava si su orientación es hacia arriba y esto tiene que ver con el parámetro A. Recuerde que la forma general de una ecuación, de una función cuadrática es ax cuadrado más bx más c. Entonces, la coordenada o el coeficiente, numérico A es el que indica si es cóncava o convexa, o cóncava hacia abajo. Esta es la que se llama también convexa. ¿Ya? Si A es positivo o si A es negativo, depende si es cóncava o es convexa. ¿Ya? Otro punto que vimos fue el vértice, y el vértice dependiendo si la parábola es cóncava, el vértice es un punto mínimo, y si la parábola es convexa, el vértice pasa a ser un punto máximo. ¿Ya? La fórmula para calcular vértices también la vimos. Habían dos formas. Menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a, o la forma más general, que es menos b sobre 2a, 4ab menos b cuadrado sobre, y este no es b, este es c, 4ac menos b cuadrado partido por 4a, si no me equivoco en alguna letra aquí. ¿Ya? Pero más adelante la tengo igual para verificar. Y otra cosa que vimos, un concepto, fue el eje de simetría, que es básicamente esta recta que está aquí. ¿Ya? A partir de ella, las dos patitas de la parábola empiezan a ser reflejas, son simétricas, las parábolas son simétricas, a partir del eje de simetría. Y el eje de simetría es paralelo al eje Y, que esa es una de sus características, y la segunda es que pasa o corta a la parábola en el vértice, ¿ya? Por lo tanto, la ecuación del eje de simetría es la misma coordenada x del vértice. O sea que estoy diciendo, el eje de simetría es menos b sobre 2a. Esa es la forma del eje de simetría en general, ¿ya? Y si se fija en la expresión, ¿me escuchan aún, cierto? Sí. Ya. Sí. Y si se fija en la expresión, esto es lo mismo que la coordenada x del vértice, ¿ya? Por eso la asociación que les decía la vez anterior que hicieron. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya. Asumo el silencio aquí. No. Ok. Entonces, para poder ver lo de esta semana, vamos a partir con este problema y a partir de él vamos a ir construyendo los análisis para hacer gráfica o esbozo de gráfica de parábola y también ver cómo van influyendo los parámetros. ¿Ya? Parámetros nos referimos a las letras A, B, C, si influyen todas o no, o si aparecen otras formas de parámetros en la función cuadrática. ¿Ya? Entonces, considerando la función f, que tiene esta forma, vamos a cerrar aquí, y la función g, que tiene escrita esta forma, la pregunta es, ¿son iguales o distintas estas funciones? ¿Qué creen ustedes? Pregunta.
¿Cómo se podría determinar? Observando esa expresión. Cambiando la X. Dígame, de nuevo. Cambiando la X por múltiples números en ambas. Ya. O sea, evaluando números de X, ¿cierto? Aquí cambiándolo por números, como dice. ¿Y qué podríamos ver con eso? Que si dan resultados iguales o distintos. Ok, ya. ¿Alguna otra opinión? Ya. Entonces, siguiendo la idea de su compañero, que creo que fue el Diego, ¿no? ¿O quién fue el que me dio la idea? Yo fui profe. Ah, ya, fue el Diego. Ya. Vamos a seguir la idea que dice el Diego. Para eso vamos a completar esta tablita de valores, ¿ya? Yo voy a anotar aquí unos valores y ustedes calculen, pueden usar la calculadora, ¿ya? Calculen los valores de f de x cuando x vale menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y el menos 3. Vamos a poner aquí también, ¿ya? Entonces, calculemos esos valores y con g también, ¿ya? Entonces les voy a dejar algunos minutos. Profe, Ajá, Pero que están como ladrando muchos perros. ¿cómo, Isabela? Ya, o el Diego, ¿por qué tú dices que la g de x es más fácil de graficar? sí, ¿Por qué cree usted que puede ser más fácil? está más comprimida. ¿Ya? Ah, o sea que al momento de pedirnos un número para graficarlo, ¿Ya? va a ser más sencillo colocarlo bien. ¿Calcular ese número? ¿Te refieres? Sí, a lo que me Por refiero. ejemplo, en la tabla, cuando calculaste los valores de la tabla, ¿cuáles fueron más fáciles de evaluar? ¿En G o en F? En G, Ya, bien. Miren, si se fijan, si evaluamos en G el 1, queda 1 más 2 al cuadrado. 1 más 2 es 3, 3 al cuadrado, 9 menos 1, 8. En cambio acá es 1 al cuadrado más 4 por 1 más 3. ¿Ya? Puede, y ahí depende del gusto de cada uno, que se complique un poco más el cálculo o no. Ahora, ¿por qué esta pregunta que estoy haciendo tiene algo detrás, ¿ya? Pero en medida que avancemos vamos a llegar a ello. Entonces, graficando cada función, ya aquí dice que la grafiquen, pero yo ya se las muestro graficadas. Aquí se pueden conocer los valores de los coeficientes en cada caso con los puntos de la gráfica. Se podrán reconocer los valores de los coeficientes. Recuerden, voy a escribirla acá arriba, que una función ya se llame f, g, z, n, t, ¿ya? Recuerden que esa f es arbitraria. La expresión general de una función cuadrática es ax cuadrado más bx más c, ¿ya? Pero existe otra forma de escribir esta función cuadrática que se llama canónica, que es para allá donde vamos, ¿ok? Ya. Fíjese bien, acá está graficada en rojo la función f y aquí está graficada en azul la función g. Si yo tomara la función g y la pusiera sobre la función f, ellas coinciden exactamente iguales. ¿Cómo lo podemos comprobar? Fíjese en los puntos destacados que están aquí, en ambas gráficas, ¿ya? Pues, ay, se me desconectó internet de nuevo, ¿no? ¿Hasta dónde me alcanzaron a escuchar? ¿Me escuchan?
Ya, y el Sí, profe. Sí, la escuchamos. Lucas, estás de anfitrión de nuevo. No sé si puedes arreglarlo nuevamente. Lucas, ¿está ahí? Tienes que irte a la parte de participantes y en ese recuadro que te aparece Dígame, profe. van a aparecer 3 puntitos. Lucas, ¿me escucha ahí? ¿O se me volvió a caer internet? Sí, la escucho. Ah, ya. Es que yo aquí tengo pegada la pantalla. Entonces, tienes que irte a la parte... No sé si ya quedé de anfitriona yo. Porque además no sé qué grabó esta cosa. Así que ya, desde aquí voy a partir de nuevo. Lo último que hicimos acá fue verificar con la expresión algebraica de las funciones si son iguales o no. Y con la idea del Diego, lo que hicimos fue descomponer este binomio cuadrado. Lo descompusimos y llegamos a que g de x era x al cuadrado más 4x más 3. Justamente la misma expresión algebraica de f de x. Por lo tanto, pudimos concluir que las dos expresiones son iguales. ¿Ya? Después le pregunté, bueno, ¿y cuál de las dos será más fácil de graficar? Algunos dijeron que la f, otros que la g. Y en la g el Diego básicamente decía que creía que podía ser más fácil porque al tomar un valor de x, es más directo evaluarlo y obtener el valor de y. ¿Ya? Lo que estamos diciendo con eso es como completar esta tablita, obtener valores de y con determinados x que uno se dé. ¿Ya? Ahora, aquí tengo graficadas las dos funciones, la función f y la función g. Y la pregunta era, ¿se pueden reconocer los valores de los coeficientes en cada caso con los puntos de las gráficas que están aquí? ¿Ya? Les recordé que la función cuadrática, la expresión general de una función cuadrática es ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son coeficientes numéricos. ¿Ya? Pero esta es la expresión general. Existe otras formas de expresar una función cuadrática y una de las que vamos a ver es la forma canónica. ¿Ya? Con esa intención estamos haciendo esto para llegar allá. ¿Ok? Entonces, si nos fijamos en la parábola roja, está expresada f de x, graficada digo, y en la parábola azul está graficada g de x, que son las mismas funciones que hemos tomado desde el inicio. Si podemos ver, bueno, yo les dije recién, si agarro la parábola azul y la pongo sobre la roja, o viceversa, ambas parábolas van a coincidir exactamente igual, porque tienen la misma forma. Y veamos, fíjese en los puntos que están con negrito aquí marcados en ambas. Pregunta, ¿cuál es el vértice de las parábolas? Con la gráfica, ¿pueden determinar el vértice de las parábolas? Sí, no, no sé, no se nota. ¿Se puede determinar el vértice aquí? Sí, ¿Y cuál es? en la F sería menos 2 y menos 1. Ya, ¿Se menos acuerdan? 2, menos 1. Bien, aquí está el vértice. Aquí está el vértice. ¿Ya? Ese punto es el vértice. Ahí está la coordenada, menos 2, menos 1. ¿Ya? Y en el Y otro entonces caso, en la otra tendría que ser la misma coordenada. exacto, y aquí está el vértice, que es menos 2, menos 1. ¿Ya? Vean la expresión de la función y vean los valores de los vértices para ver, ¿se verá ahí algún coeficiente o no? ¿Ya? Ahora, fíjese en este punto que está con
eje X. Recuerde que el horizontal es el eje X y el vertical es el eje Y. Estos dos puntitos se llaman cortes con el eje X. Este punto que está acá es el menos 3,0 y este puntito que está aquí es el menos 1,0. En el otro caso es lo mismo. Ahí yo les voy a poner la flecha por si no se nota bien cuál punto es de cuál coordenada. ¿Ya? Ahí están los cortes con el eje X. Y el corte con el eje Y, ¿cuál sería? El corte de la parábola con el eje Y, ¿cuál sería ese punto? ¿Lo identifican? Corte se le llama a la intersección de la parábola con la recta del eje, en este caso el eje Y. ¿Lo logran visualizar dónde está el corte con el eje Y? En -2. O sea, ese numerito chiquito que está justo arriba del vértice. Aquí, Sí. pero acá la parábola es esta, la línea roja. Ah, Y en la otra es la línea azul. ¿Ya? Ahí es la parábola. Y mi pregunta es, esta línea azul o la línea roja, en cualquiera de las dos que lo quieran ver, ¿dónde corta al eje Y? Recuerden que esta recta vertical es el eje Y y la acostadita es el eje X. ¿Dónde corta al eje Y la parábola? ¿En qué punto? ¿Lo pueden identificar aquí en la en la gráfica? coordenada 0,3. Bien, gracias Isabela. En la coordenada 0,3. Fíjese ahí. En la coordenada 0,3. ¿Ya? Entonces, mire, teniendo el corte con el eje Y, el corte con el eje X y el vértice, usted puede esbozar la gráfica de una función cuadrática o de la parábola. ¿Ya? En este caso, ambas son iguales. ¿Ya? El corte con el eje Y, fíjese que es 0,3. ¿Ya? Mire acá. Ahí le aparece un 3. Acá no aparece el 3. Pero mire, el vértice, menos 2,1. Aquí hay un 2, menos 2, menos 1. Y aquí hay un menos 1. ¿Ya? ¿Alguna relación tienen esas cosas? Al final lo vamos a concretizar. Entonces, para poder esbozar una gráfica, ¿ya? O los puntos importantes dentro de una parábola y poder graficarla de forma fácil son los cortes con el eje Y, los cortes con el eje X y el vértice. Ahora, hay otros puntos o otras características principales de una parábola, pero aquí estamos buscando 3 cosas simples para poder esbozar una gráfica, ¿ya? Y poder determinar estos puntos de distintas formas, ¿ya? Ahora, cada uno de ellos tiene relación con los coeficientes de la función. Y eso es lo que ahora vamos a entrar a ver, ¿ok? Entonces, partamos con el corte con el eje Y. Vamos a tomar de ejemplo esta función, 2x² menos 8x más 6. ¿En qué punto la función interseca el eje Y? ¿Ya? Para poder determinar eso, debemos entonces evaluar x igual a 0. Si yo tomo o reemplazo x igual a 0, ¿ya? Significa que en el plano cartesiano, ¿ya? En un plano bien hecho, por supuesto, aquí siempre me queda chueco, usted está parado. Si este es el eje X, bueno, este es el eje X, el punto 0 está aquí, 0, aquí. Y yo quiero buscar el corte con el eje Y de esa parábola. Para ello, usted tiene que evaluar x igual a 0 porque así usted va a saber, bueno, cortará más arriba,
en los positivos, o por acá, o en los negativos, pero va a estar siempre sobre el eje Y. Por eso evalúo x igual a 0. Para nuestra función que nos estamos dando de ejemplo, f de 0 es 2 por 0 al cuadrado, menos 8 por 0, más 6. Si se fija ahí, la primera coordenada, la primera expresión queda 0, 2 por 0, 0, menos 8 por 0, 0, más 6, el resultado va a ser 6. Por lo tanto, el punto que usted está evaluando aquí es 0,6. ¿Se fijan? Sí, ¿Se entiende o no? sí, profe. Gracias. Entonces, fíjese bien. Ahora, a ver, no sé si lo tengo acá. No. Fíjese bien. Si acá identificamos la coordenada A, el coeficiente digo, el B y el C, el coeficiente A es 2, el coeficiente B es menos 8 y el coeficiente C es 6 positivo. Si yo quiero buscar el corte con el eje Y de la parábola, en general, mi punto va a ser el 0,C. 0, ese coeficiente numérico. Porque como mi corte está cuando x es igual a 0, toda la primera parte y la segunda se anula y solo me queda el coeficiente numérico independiente, que es el c. En este caso vale c, por eso mi punto me queda 0,c. En general, los cortes con el eje Y de cualquier función cuadrática van a ser de la forma 0,c. ¿Se entiende? O sea, usted solamente se va a tener que fijar en el coeficiente numérico c de su expresión. Y ahí inmediatamente obtiene el corte con el eje Y, porque siempre la primera coordenada, o sea, la x, va a ser 0, para poder estar sobre el eje Y. ¿Dudas? No, profe. Ya, avanzamos entonces. Los cortes con el eje X, y aquí sí voy a necesitar que me ponga atención, y hoy día, como la clase dura hasta la 1, y quedan 10 minutos, lo que no alcancemos a ver hoy día lo vamos a ver el viernes, ¿ya? Así que para que no se preocupen si es que quedamos a media hoy día, porque lo otro lo seguimos en la próxima clase. Los cortes con el eje X tiene que ver por dónde pasa la parábola, ¿ya? La función. Voy a hacer una pequeña gráfica aquí. Tiene que ver, recuerde que este es el eje X, este es el eje Y. Voy a dibujar aquí una parábola arbitraria, ¿ya? Los cortes con el eje Y hace referencia a estos puntitos que están aquí. Este que está aquí y este que está acá. Esos cortes. Para poder determinar esos cortes, aquí el que vale 0 es Y. Para poder estar a esta altura, significa que Y vale 0. O en otras palabras, f de x vale 0. Ahora, ¿qué x son los que tenemos que buscar? Esa es la gran pregunta. Ese x es el que tenemos que saber. Bueno, ¿para qué valor de x esto vale 0? Y vale 0. ¿Ya? En las funciones cuadráticas puede haber 2 puntos, un punto, cuando la función es así. ¿Ya? O 0 puntos, si la función pasa por acá arriba y nunca tocó al eje X. ¿Ya? Yo aquí les voy a mostrar la forma general y directa de buscarlo. Nosotros no hemos visto cómo resolver ecuaciones cuadráticas, ¿ya? Nosotros tenemos, para buscar los cortes con el eje X, resolver ecuaciones cuadráticas. No lo hemos visto porque lo vamos a ver después de esto, pero aquí les voy a explicar de forma general, ¿ya? Entonces, como y tiene que ser igual a 0, entonces mi función, que era f de x, según este ejemplo, 2x al cuadrado menos 8x más 6, esto lo voy a igualar a 0. Por eso queda esta expresión que está aquí. 2x al cuadrado
menos 8x más 6 igual a 0, porque ahora f de x vale 0. Y de esto voy a obtener las soluciones. x1 se le llama a los puntos que están aquí, que puede ser x1 y x2, que dan solución a esta ecuación. Sabiendo el valor de x1 y sabiendo el valor de x2, puedo obtener los puntos que son x1, 0, porque y recuerde que vale 0, y x2, 0, si fuera el caso que tengo dos soluciones. Puede haber una solución, dos soluciones, o no existir la solución. Y eso significa que no intersecta el eje X. Ya, sé que a lo mejor está enredado o no. Si no está enredado, qué bueno. ¿Ya? Pero aquí les voy a mostrar, bueno, cómo hacerlo de forma sencilla, mecánica hasta este momento, ¿ya? Porque solo lo necesitamos para poder identificar un esbozo de la gráfica. ¿Cómo se resuelve este tipo de ecuaciones cuadráticas? Hay varias formas, pero la general que se utiliza es la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas, que es de Cardano, ¿ya? Y es esta fórmula, menos b, ¿ya? Y en general se escribe así. Los valores de x van a estar dados por menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo esto en raíz, y todo esto dividido por 2a. Ahora usted dirá, ¿y quiénes son b, a y c? Son los coeficientes numéricos que están aquí. Este es a, este es b y este es c. A, b y c. Y esos valores yo los reemplazo aquí y obtenemos directamente los valores de x1, que es lo que queremos poner aquí, y el valor de x2, que es el que queremos poner acá. Con esos dos valores voy a obtener los dos puntos, o uno o ninguno, en el caso de que esto me dé falso, para obtener esos puntos de la ecuación. Bueno, pero ¿cómo se hace? Aquí lo vamos a hacer. Tenemos que A vale 2, B vale menos 8 y C vale 6. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? No. Ya. Entonces reemplazamos la fórmula que está aquí. Aquí está la fórmula. Está en general. Más menos. ¿Qué significa más menos? Que una se hace con el menos y la otra se hace con el más. Fíjese ahí. Una se hace con el menos y otra se hace con el más. ¿Ya? Eso significa ese más menos. Lo vamos a hacer directo y al final lo voy a separar, ¿ya? Dice menos b, o sea, menos el menos 8, más menos, que es de la fórmula, raíz de b al cuadrado, menos 8 al cuadrado, menos 4 por a, por c, todo eso en raíz, dividido por 2 por a, que es 2. Entonces x va a ser igual, menos por menos más 8, más menos raíz de 8 por 8, 64, menos 2 por 4, 8, y 6 por 8, 48. En el denominador me queda 2 por 2, 4. X entonces va a ser igual a 8 más menos raíz de 64 menos 48, son 48, 58, 16 positivo, porque el 64 es más grande, sobre 4. ¿Ya? Voy a simplificar un poquito más esto. Esto me queda x igual a 8 más menos raíz de 16 es 4 partido por 4. Bien. Desde aquí voy a separar en más y en menos. Tenemos, y aquí es donde nombra x1 y x2. x1 lo podemos hacer con más y x2 lo hacemos con menos. Simplemente es para distinguir una y otra solución. x1 lo vamos a hacer 8 más 4 partido por 4. 8 más 4, 12 partido por 4 me da 3. O sea, x1 es igual a 3. Si me equivoco en algún cálculo, díganme.
Mire que lo estoy haciendo rápido. Vamos a hacer ahora con el menos. Recuerde que aquí lo hicimos con más. Es lo mismo. Vamos a ponerle x2 para que no se nos confunda. Es 8, ahora con menos, el mismo número, 4 partido por 4. Fíjese que son los mismos números, solo que uno es con más y el otro es con menos. Entonces, 8 menos 4 me da 4 positivo, partido por 4, y eso, 4 dividido en 4, 1. ¿Qué significa esto? Que x2 entonces vale 1. Entonces, ¿qué significa todo esto que hicimos? Con esta fórmula evaluada en esta expresión, que era la función, ¿sí?, que es igual a 0, buscamos los coeficientes a, b y c, los evaluamos en la fórmula, obtuvimos un x1 igual a 3 y un x2 igual a 1. Bueno, ¿qué significa entonces si tengo que x1 vale 3 y x2 vale 1? 1, sí, no me equivoqué, ¿cierto? 3 y 1. Significa que los puntos o los cortes con el eje X de la parábola que nos dimos de ejemplo en este caso, van a ser 3,0 y 1,0. ¿Se entendió? Sí, profe. Súper, gracias. Aquí la clave es saber usar esta fórmula que está aquí, ¿ya? Y esta fórmula los va a perseguir por largo tiempo, ¿ya? Así que es importante que se la sepan de memoria. Uno se la aprende de memoria después calculando ecuaciones cuadráticas, así que ni se preocupe de memorizársela porque se la va a aprender solito, ¿ya? Entonces, está un poco mecánico esto, pero lo necesitamos por este momento. No necesitamos demostrar cómo. La demostración existe de esto, está en su texto del estudiante, así que si la necesita ver, véala, ahí está, ¿ya? Y lo otro, bueno, y de esto ya saben ustedes, lo otro importante, el otro punto importante para poder esbozar una gráfica es el vértice. Y en el vértice tenemos la fórmula. Aquí está escrita esta fórmula. Fíjese en la coordenada ahí, menos b cuadrado, menos 4ac partido por 4a. Eso es lo mismo que esto que está aquí, ¿ya? Solo que factorizaron por un menos, pero son equivalentes, ¿ya? Por lo tanto, para poder determinar el vértice, como usted ya bien lo sabe, espero, ¿ya? Y lo ha practicado, debemos identificar las coordenadas, los coeficientes numéricos, digo, A, B y C. En este caso son el 2, como lo hicimos recién, el menos 8 y el C. Y con ello reemplazamos en las expresiones menos B partido por 2A, en esto sería menos el menos 8 partido por 2 por 2. Y en la otra expresión, yo voy a evaluar esta de acá, para no poner tanto menos, va a ser 4 por A y por C, por 2 y por 6, menos el menos 8 al cuadrado. Estoy usando la de acá arriba, pero es igual a esta. Partido por 4 por 2, ¿ya? Obteniendo los valores de estos dos puntos, obtenemos el vértice que va a ser una coordenada x, y. ¿Ya? Si resuelvo esto de acá arriba, aquí me queda más 8 partido por 4 da 2. Aquí este resultado da 2. Y acá este resultado da 2 por 4, 8. 6 por 8. Me equivoqué en las multiplicaciones acá. Ah, no, está bien. Ya. 4 por 2 por 6 da 48 menos 8 por 8, 64 sobre 4 por 2, 8. Este resultado da menos 16 sobre 8. Si simplificamos, esto da menos 2. 2 por 8, 16. Entonces, la coordenada del vértice, siguiendo la fórmula que nosotros ya lo habíamos visto, me da 2, menos 2. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Profe.
Entonces, con los puntos que hemos obtenido, que fue el corte con el eje Y, aquí está. Los cortes con el eje X, que los calculamos usando esa fórmula que les di hoy día recién. Y el vértice, que este ya lo sabe calcular, podemos trazar un esbozo de la parábola. Y así vamos a tener más o menos cómo se comporta la función. ¿Ya? Entonces, en resumen, lo primero que hicimos fue, para poder determinar o esbozar la gráfica de una función, es utilizar una tabla de valores, que es lo primero que usamos. Para eso se da valores de X y los reemplaza en la expresión. Con esos puntos, claro que ahí tiene que ser varios puntos, porque uno de ellos es el vértice y tiene que saber si ese punto hasta dónde llega ese mínimo o si es convexa hasta dónde es ese máximo. ¿Ya? Dándose distintos valores puedes esbozar la gráfica, o también con los puntos principales. ¿Cuáles son esos puntos principales? El eje Y, como bien les dije, el corte con el eje Y, digo, y ese punto siempre va a ser 0,c, esa c se la da la expresión algebraica de la función cuadrática. Los cortes con el eje X, que son de esa manera, y se calculan con el cálculo de la ecuación cuadrática, y para eso puede usar la fórmula que les di recién, y el vértice que usted ya sabe calcularlo de esta manera, ¿ya? Usando esta fórmula o las otras estrategias, ¿ya? Y para el viernes lo que vamos a ver, porque está dentro del objetivo, es la relación que hay de la forma general con la forma canónica y ver esa relación con el vértice de la parábola, ¿ya? Y podemos repasar de nuevo esto si tienen alguna duda. Como actividad de la semana, básicamente es que copien la definición, el cuadro resumen en su cuaderno, que es este cuadro resumen, ¿ya? Pero si lo encuentra muy extenso, escriba el punteo, lo principal, y lo más importante es que escriba esto. ¿Dónde está? Esto que está aquí, que una ecuación cuadrática se puede resolver de esta manera, con esa forma, ¿ya? Para que no se lo olvide. Si quiere escribir esa o si quiere escribir esta, que está resumida en una sola. Y entonces nos vemos el viernes a las 10:50, si no me equivoco, ¿ya? Y ahí en su horario les enviaron la clave y el ID. ¿Ya? Porque no se los voy a dar toda la semana porque ya les entregaron el horario que se supone que es definitivo. Entonces, me esperan un poquito.